Al final se trata también de poner en perspectiva qué es lo que es justo o qué es justo para cada personaje. Y creo que eso es lo que le da más peso al misticismo del zorro, del personaje en sí. Necesito que me cuentes todo lo que sepas sobre la muerte de mi padre. Sabemos que el zorro trae una carga histórica y social y cultural enorme. ¿Cómo fue para ti ese proceso de dejar todo de lado para poder concentrarte en solo disfrutar, interpretar a este personaje? Pues primero con mucho trabajo, de ensayos, de creación del personaje, de entender el guión, un guión que estaba muy bien escrito ya, que creo que tenía muchos elementos del zorro que a todos nos gustan y que se había modernizado también para adaptarse a las nuevas generaciones y que nos interesara, ¿no? Entonces, dentro de ese marco, de ese contexto de haber aprendido ya, que además el guión funcionaba muy bien, sí, sentirme libre y arropado y con un pedazo de elenco acompañado muy bien. Entonces, eso creo que fue muy liberador. Una vez terminado el proceso de ensayos, empezar a rodar y ver que estábamos funcionando, que estábamos donde queríamos estar, ¿no? Y yo lo disfruté mucho, sí. Qué padre, se nota. Muchas gracias. Hay muchos proyectos, películas y series hoy en día que justo están planeados y enfocados para nuevas generaciones. Y yo siempre me pregunto, ¿qué significa eso? ¿Qué hay detrás de una producción para que apele a un público más joven? ¿Es el ritmo? ¿Son los temas? ¿Personajes femeninos que tengan justo un desarrollo diferente? ¿Tú qué opinas de qué son los elementos que puede o debe de llevar una serie, una película, justo para que un público joven diga, ok, esto me llama la atención? Yo creo que es como un conjunto de cosas, ¿no? Entre ellas, por supuesto, temas actuales con los que puedan conectar. Por ejemplo, sentirse representados y sentirse identificados con los personajes. Lo que decías, los personajes femeninos de esta versión de Zorro son personajes con los que las nuevas generaciones y las mujeres de hoy en día van a conectar y creo que se van a sentir representadas. Porque no nada más mi personaje, sino todo el elenco femenino son personajes súper poderosos y súper importantes para la trama. Personajes nuevos, una historia mucho más modernizada para que puedan conectar con ellos y sobre todo una versión contada de una manera muy diferente a las otras versiones, que creo que puede ser algo que atraiga no solo a las nuevas generaciones, pero incluso a generaciones que ya han visto otras versiones de Zorro, pero que quieran ver algo como mucho más fresco y renovado. Sé que para esta serie hubo muchísima preparación física, sé que estuvieron 7 meses en las Islas Canarias con una cantidad de ecosistemas gigantes y que se tuvieron que adaptar. Quería preguntarles cada uno de ustedes qué reto como actor, como actriz superaron que nunca habían hecho antes y que dijeron, wow, no sabía que era capaz de hacer esto y a partir del Zorro lo logré. O sea, y no... Wow, o sea, vino una idea así. No, va a ser, es la peor historia, porque además no es, o sea, el reto que me impuse fue, no me voy a subir a ningún caballo. Los obligué a que no me subieran a ningún caballo en ninguna escena porque soy malísimo. Siempre que me subo a un caballo me caigo, me tira, me da mucho miedo. Entonces, mi reto fue, lo voy a poner como casi si fuera por contrato. No puedo subirme a un caballo. Y lo logré. Es una historia malísima. Pero... o sea, no es de superación, es todo lo contrario. O sea, lo lograste no que es te de cumplieran éxito. el contrato. No es una historia de éxito para nada. Yo hablar con acento ruso otra vez. O sea, yo nací en la ex Unión Soviética, llevo 32 años en México. Pero en algún momento de mi vida me tuve que quitar el acento. Hice muchísimo esfuerzo de, ya sabes, leer con el lápiz y tomar clases de fonética. Todo eso que pasa a una persona extranjera, bueno, eso. Y de repente me llega este personaje y no, marca más el acento. Y entonces dije, ¿cómo? Espera. Sería como recordar y volver a hacer algo que hacía hace muchos años. Pues creo que para mí el reto fue enfrentarme a jugar entre Nalín y Zorro. Y también en general, o sea, a nivel personal, irme 9 meses de México, tener un entrenamiento súper fuerte, estar como en mucha soledad, compartir con mis compañeros, pues creo que a ninguno lo conocía. Enfrentarme a luchar también desde la ideología, a enfrentarme a actuar desde ese lugar. Para mí el primero fue la velocidad porque ya estaban empezando a grabar cuando algo pasó, me llamaron a hacer casting y fue ya, llegas para allá, pero ya estaba el barco echado a andar, ¿no? Entonces llegar y como ponerme a leer los guiones, el vestuario es muy hermoso, pero era un reto sostenerlo y portarlo porque era una capa muy pesada
Y yo creo que no fue reto, pero fue un aprendizaje que trabajar con un equipo totalmente nuevo, ¿no? Que al final cuando llegas te das cuenta que no es tan distinto, que trabajamos bajo los mismos valores y un poco también el dejar mi casa, el estar tanto tiempo allá. Yo, por ejemplo, mis llamados no eran tan seguido, entonces había mucho tiempo libre y de repente habitar como eso lejos de lo que te da seguridad y confort emocional es duro. Bueno, aprender de hacer acción y también aprender a hacer un tono diferente, que yo nunca había hecho un tono de aventuras como este. Y sí, aprender a hacer comedia con un poco de drama y romance, ¿no? Es, dentro de este tono, de este marco que es la franquicia de Zorro, como que tienes que entender qué es lo que cabe ahí dentro. Y es muy importante que lo hagas, además, y que te sientas libre dentro de ese marco para poder hacerlo tuyo. He aprendido eso. Okay. Que no es fácil, la verdad. Y aparte, ustedes tienen muy buena química. Sé que pasaron por un proceso también de Zoom. Aparentan, por un proceso de Zoom en donde tenían que verse porque estaban en diferentes pantallas y lugares. Pero, ¿cómo es tener que transmitir una buena química a la audiencia? ¿En qué tienen que confiar el uno en el otro? ¿Qué desarrollaron como a nivel, estamos trabajando juntos y tenemos que sacar esto adelante? Para mí es el realmente convivir y pasar tiempo juntos para construir todo esto que hay detrás que ni siquiera se ve en pantalla, ¿no? Toda la historia de Diego y de Lolita que hay antes, todo el mundo que hay antes cuando eran niños, como todas estas memorias, que claramente como todos estos recuerditos le dan vida a hoy por hoy, por ejemplo, la primera escena cuando se ven, ves todo lo que les pasa a los personajes, todo lo que se mueven, porque hay una historia detrás que nosotros trabajamos mucho en conjunto, junto también con todo el equipo creativo, para crear muchas improvisaciones y divertirnos, o sea, lejos de quitarle como ese peso de tenemos que, sino hay que darle vuelo a la imaginación. Este es un proyecto que nos dio la libertad de hacer eso por lo mismo, porque es ficción, porque es un cómic, entonces también eso te da como mucha libertad y mucha magia de crear, y creo que hicimos mucho eso, crear esta historia juntos. Sí. Y confiar en el otro también, lo que tú dices. Total. Y ya cuando te pones ese vestuario y que tú lo ves y que pues eso impone, me imagino, ¿no? Alguien que entra y que al final olvidas que es Miguel y que estás viendo a este personaje. Les quiero preguntar desde la parte de su niño interno, ¿no? Como de tener a ese personaje enfrente y decir, o sea, soy parte de este mundo, ¿saben? Más allá de que es un trabajo, pues es una cosa. A mí siempre estas producciones se me han hecho mágicas porque justo son mundos que terminan existiendo gracias a quienes los hacen realidad, ustedes. Claro, en el momento en el que te pones el disfraz, no me dejan llamarlo disfraz, pero bueno, el traje, bueno, claro, yo me lo puse muchas veces para corregir cosas pequeñas durante los primeros meses, hasta que me lo puse un día que era ya el día que tocaba rodar y ya había que rodar. Entonces se desmitificó un poquito en mí el momento de ponérmelo y sentirme Zorro. Creo que fue como, te lo has puesto, acción, sal. Y en ese momento de acción, esos 30 segundos que tienes de acción a corten, ahí sí ya empezó todo y me lo pasé muy bien. Había un punto de niño interno gritando por dentro, por supuesto, y disfrutándolo mucho, mucha adrenalina. También te ayuda mucho el traje porque tiene tanto bloqueo y pesa y tiene el sombrero, y entonces te ayuda a entrar en personaje y a que la gente te vea como tal, ¿no? Para mí verlo fue increíble, porque yo sí veía una energía distinta en Miguel, sí veía una energía y sentía una energía distinta en él cuando tenía el traje y cuando no tenía el traje, cuando lo veía en Diego de la Vega o claramente en Miguel, a cuando lo veía ahí en un set como Zorro. Y es muy impresionante porque, sí, o sea, esa imagen, incluso cuando eres parte del proyecto, que ciertas cosas se pueden como empezar a normalizar, sí era una imagen como imponente y muy mágica de ya verlo en el personaje Zorro, ¿no? El caballo Tornado, que es un caballo espectacular, y él, o sea, cómo se transforma en el momento en el que se pone este traje, sí es algo muy mágico y muy surreal también. Y no solo el suyo, pero en el momento en el que todos ya estamos como en estos vestidos de época y en esto que dices, ¿cuándo me he puesto esto? Nunca en tu vida. Sí como que te transporta a esa época y te hace entrar automáticamente en la energía de tu personaje y como que vivir esta magia que estás viviendo, como dicen, esos 30 segundos que tienes de actuar en cada escena. Esta serie pues está llena de acción, pero a mí me gusta mucho el tema de cómo abordan la parte de cómo es pelear por la justicia, ¿no? Cada personaje tiene su visión y sus ideales de por qué se lucha de cierta manera. Pero eso es lo que uno como espectador ve dentro de la serie, de la ficción. Quería saber si ustedes platicaron
como actores, como personas de todo este tema, quizás de cosas que les brincaban de sus personajes o cosas que vieron aprendieron como de esta temática de qué es pelear por la justicia y por qué lo que uno piensa generalmente es como lo correcto y no entender la forma en por qué los otros están buscando eso, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Creo que en el caso de Dalia y el mío, habían muchas conversaciones que se daban fuera del set también porque pues se está hablando de un tema que en los últimos años tiene mayor espacio en los medios de comunicación, que es la lucha por los pueblos originarios, por las poblaciones de piel morena, etc. Entonces había siempre después de cada escena una reflexión muy interesante. Son dos personajes que de alguna manera se están cuestionando el uno al otro. Y de repente ahí había mucha riqueza en cuanto a decir, ¿este sí está del lado correcto o no? Y eso me parece muy interesante y creo que es una subtrama que entra en esta serie que le da pues una actualidad junto con el de la fortaleza de los personajes femeninos bien padre a la serie. Eran muy interesantes nuestras pláticas respecto a estos temas y respecto a nuestros personajes, porque también creo que cada uno hablamos desde donde nos ha tocado vivir, ¿no? Exacto. Entonces creo que desde ese lugar abrir el diálogo, saber que hay otras realidades, que hay otras luchas, que en este mundo audiovisual también está hecho por una estructura y cómo podemos también romper esas estructuras, dialogar, abrir más el tema. Desde ese lugar también los personajes estaban hablando y estaban conviviendo. No, nosotros no teníamos como villanos ese tipo de conversaciones. Jamás. Sí. Sí, digo, finalmente en cualquier historia de héroe siempre hay algún villano. Digo, el personaje de Irina es una... Hombre, no podría decir que no es villana de superhéroes, ¿no? Pero sí es una mujer muy ambiciosa, muy inteligente y que justo podría representar, pues, lo que pasa en el mundo, ¿no? Hay este tipo de diálogos, como también hay una gente con una ambición desmedida que no le importa absolutamente nada ni nadie más que su propio poder, ¿no? Y entonces ese sería como el personaje que represento. No llegábamos a ese tipo de profundidad. Pero creo que hay como sí un sentido, de alguna manera es interesante que dependiendo del personaje y cuál es su situación dentro de la historia, también hay un sentido de justicia, que es muy probable que sea el erróneo, pero el sentido de justicia para un hombre con las ambiciones como las que tiene el personaje que representa Tadeo, la justicia es que la tierra sea suya, que lo que es de otros le pertenezca. Eso es lo justo. Y estoy convencido de que él lo piensa de esa manera y lo piensa de una manera honesta. Entonces creo que es interesante el planteamiento de la pregunta porque sí, al final se trata también de poner en perspectiva qué es lo que es justo o qué es justo para cada personaje. Y creo que eso es lo que le da más peso al misticismo del zorro, del personaje en sí, porque es el que de alguna manera tiene que identificar cuál es la justicia. La máscara es tuya, hónrala.